Buenas tardes chicos, bienvenidos nuevamente a este curso de contabilidad básica para su primer tetramestre de su carrera. Yo me presento, soy el contador público Juan Manuel Cavazos Dimas, para los que no me conozcan, y para los que ya me conocen, pues mucho gusto nuevamente de estar aquí con ustedes. Primeramente quisiera disculparme por no poder acudir a esta segunda sesión. Tuve problemas de salud, entonces no pude viajar, pero pues estamos aquí para no dejarlos solos y poder que veamos lo que es nuestro curso, la explicación. Eh, tengo que bueno, tengo que dar así como una introducción a que en este segundo parcial, en esta segunda sesión, que lo vamos a ver por video, se va a tratar ya directamente de algo teoría práctica de lo que es la contabilidad. Quiero recordar que es la contabilidad. La contabilidad es una técnica de registro de las operaciones, transformaciones internas o externas que, que afecten económicamente a la entidad, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacer un registro contable que va a constar de algo llamado cargo y algo llamado abono, que ya lo habíamos estado manejando anteriormente, al menos sí como algo conceptual. De cierta manera, lo que es el cargo y abono, si nosotros buscamos en internet, no vamos a encontrar realmente una buena definición de tal, sino que vamos a tener como su definición a la columna de la izquierda para lo que es el cargo y a la columna derecha para lo que es el abono, también conocidas como debe y haber correspondientemente. Aquí tengo algo parecido para lo que es las hojas de registro contable. Sin embargo, como menciono, son parecidas. Esta, esta, estas hojas son de 4 columnas, mientras que para el registro contable solamente se utilizan 3 columnas, en la cual la primera, imaginémonos que no existe esta, bueno, son 4 columnas contando esta grande, donde la primera columna se van a representar las cuentas de registro. La primera columna más pequeña, donde se van a registrar cantidades monetarias, se llama parcial y no se utiliza más que para saldos de subcuentas, que en algunos en un futuro muy próximo le vamos a comentar qué significa subcuentas y qué significan cuentas. La tercera columna o segunda columna, dependiendo de cómo lo veas, ya sería para el cargo, y mencionamos nuevamente que que se le define como la columna de la izquierda del registro contable, mientras que la última, cuarta o tercera columna, dependiendo de cómo lo veamos, será para el haber o el abono, como lo prefiramos llamar. Teniendo esto ya algo un poco que nos relacionamos con él, creo que podemos proseguir. Y quiero recordar primeramente también lo que son los usuarios. Hay dos tipos de usuarios, internos y externos. Los usuarios internos de la información contable son aquellos que son parte de la entidad, mientras que los externos son, son aquellos que están fuera de la entidad que emite la información financiera. Un, un ejemplo de un usuario interno vendrían siendo los accionistas o dueños de la empresa, así como también el administrador, los empleados, etcétera, etcétera. Mientras que un usuario externo vendría siendo, por ejemplo, un proveedor, un proveedor que anteriormente habíamos mencionado que, que a los proveedores o a las personas que les vas a pedir un crédito
le mostrabas tu estado de situación financiera para que ellos vieran que realmente tuvieses capacidad de cubrir el crédito que se te otorga, así como también instituciones financieras, acreedores diversos, como lo podamos ver en la tabla que se está adjuntando. Ya teniendo esto muy claro, creo que también ya podemos proseguir a algo que se llama naturalezas de las cuentas. Como también mencionamos, todo, no solamente en la contabilidad, todo tiene una naturaleza o propiedades, se le podría también llamar. Entonces, las cuentas tendrán dos tipos de propiedades o naturalezas, en este caso llamadas, que debemos de tener claras. Son dos naturalezas o dos propiedades, la cual la primera se llama deudora y la segunda acreedora. La primera, que es deudora, menciono, sigo rectificando, sigo repitiendo, que tanto así como el cargo y el abono, las naturalezas no tienen como tal una definición. Sin embargo, simplemente es como un tratamiento o una propiedad que se le va a dar a las cuentas. Es decir, la cuenta que tenga una naturaleza o propiedad deudora va a aumentar su valor cuando nosotros lo registramos en un cargo y disminuirá su valor cuando se le registre en un abono. Mientras que por otra parte las cuentas que tengan una naturaleza acreedora disminuirán su valor con los cargos y aumentarán su valor con los abonos. Sigo, puedo volver a enseñar lo que es las hojas de registro. Mencionamos, creo que lo podemos ver más gráficamente de esta manera. Podemos ver lo que es la, la algo llamado cuenta T. Cuenta T, ¿por qué cuenta T? Porque literalmente vemos que es una T, donde arriba tenemos nombres de lo que son las naturalezas, acreedora y deudora, y podemos ver, por ejemplo, que tenemos dos columnas dentro de la cuenta T, la cual la de la izquierda se llama cargo y de la derecha se llama abono, ¿sí? Entonces, teniendo esto ya mencionado, las naturalezas deudoras van a aumentar su valor, es decir, pueden ir de 0 a 100, de 100 a 200 y así sucesivamente cuando éstas se registren en un cargo, y disminuirán su valor cuando se le registre en un abono, es decir, yo la tenía en 500 y aboné 100, entonces ahora tengo 400. Y por otra parte, la naturaleza acreedora disminuye con su valor con el cargo y aumenta su valor con el abono. Teniendo muy en claro esto, la naturaleza deudora y la naturaleza acreedora, podamos pasar a la siguiente parte, que son los tipos de cuenta. En este ejercicio o en esta sesión les voy a contar sobre 5 tipos de cuentas. 5 tipos de cuentas, la primera se llama activo, la segunda pasivo, la tercera capital contable, la cuarta ingresos y la quinta egresos o gastos. La primera, como mencioné, es el activo, la cual, según la NIF, que ya mencionamos que significaba normas de información financiera, es un recurso controlado por la empresa, identificado o cuantificado en términos monetarios, del que se esperan fundadamente beneficios económicos futuros. Es decir, si yo tengo algo que me va a dar un beneficio económico futuro, es decir, voy a obtener dinero por él, o a través de él puedo conseguir dinero, o es algo por mi operación, entonces se considerará activo porque voy a obtener beneficios por él, ¿verdad? Beneficios económicos. También se le puede llamar como bienes y derechos que posee una empresa. ¿Por qué bienes y por qué derechos? Bueno, porque los bienes son cosas tangibles que, por ejemplo, puede ser un edificio que compra una empresa,
¿Y cómo es que va a obtener beneficios económicos futuros por medio de este edificio? Bueno, porque imaginémonos que este edificio sea dedicado como una sucursal, es decir, que va a realizar ventas. Si no cuento con este edificio, pues no puedo realizar ventas, entonces no tengo beneficios económicos. Entonces realmente necesito este edificio para tener beneficios económicos futuros. Y es por eso que el edificio se considera activo, a pesar de que no lo voy a vender, no voy a obtener ganancias directamente por este edificio, ¿verdad? Entonces, ya por último, la naturaleza del activo es deudora. Quiere decir, nuevamente vamos a estar así como que repitiendo un poquito las cosas. Va a aumentar su valor con el cargo y disminuirá su valor con el abono. ¿Sí? Por en segundo lugar tenemos lo que es el pasivo. El pasivo, según nuevamente la NIF, es una obligación presente de la entidad cuantificada en términos monetarios y que representa una disminución futura de beneficios económicos futuros. ¿A qué se refiere con disminución futura de beneficios económicos futuros? Bueno, porque no voy a obtener, literalmente la traducción sería de que no voy a obtener el beneficio que obtendría si no tuviese pasivo, ¿verdad? Pero en realidad, bueno, un beneficio económico futuro, habíamos dicho de que era obtener dinero. Entonces, ese dinero en el futuro yo tengo que pagarlo por mi obligación. Entonces, es una disminución de mi dinero por el pasivo. También se le conoce como las deudas y obligaciones que conlleva la empresa. Es decir, si yo tengo una deuda, en un futuro la tengo que pagar, ¿verdad? Entonces voy a tener una disminución de mi efectivo, de mi dinero. Y su naturaleza es acreedora, porque se podría decir que el activo y el pasivo son completamente inversos. Entonces, si el activo mencionábamos que eran los bienes y derechos, el pasivo son deudas y obligaciones, entonces por ende las naturalezas también deberían de ser inversas. Una es deudora y otra es acreedora, como podemos ver. Y la acreedora tenemos que recordar que entonces disminuye con su cargo y aumenta su saldo con el abono. ¿Sí? Por tercer lugar o por tercera parte tenemos lo que es el capital contable. El capital contable, según la NIF, nuevamente les menciono, es la diferencia aritmética. Es decir, una diferencia aritmética es una resta entre el valor de los bienes y derechos, que son el activo, y el total de las deudas y obligaciones que posee una empresa. Podemos determinar el capital contable por medio de la siguiente fórmula. Activo menos pasivo es igual a capital contable. Aquí vemos la fórmula y mencionamos qué significa cada una de las letras. A es igual a activo, P es igual a pasivo y C es igual a capital o capital contable. Entonces activo menos pasivo es igual a capital contable. ¿Qué es lo que pasaría si yo quisiera determinar con esta fórmula el activo? Bueno, el activo es igual, vamos a despejar la A. Si el pasivo estaba restando, lo paso del otro lado del igual, entonces va a pasar sumando. Entonces mi activo es igual a pasivo menos capital, o capital, perdón, menos más pasivo más capital, perdón, una disculpa. ¿Y qué es lo que sucedería si yo quisiera saber cuánto es el pasivo? Bueno, nuevamente se despejaría y al activo se le restaría el capital, dándonos como resultado el pasivo. Una disculpa. La naturaleza del capital contable es acreedora. Y bueno, tengo aquí hacer un pequeño paréntesis de que si están teniendo alguna duda con lo que les estoy mencionando, los invito a comentarme por el foro cuál es la duda, y yo me haré cargo de resolver su duda, o inclusive alguno de sus compañeros, si es más rápido que yo al verlo, pues también puede responder su duda si es muy amable.
Creo que hasta aquí he intentado ser lo más claro posible, e igual sé que son términos muy diferentes a lo que normalmente conocemos, entonces creo que sí puede llegarse a comprender que tengamos dudas. No tengan miedo a preguntar. No hay preguntas, no hay preguntas malas. Lo malo es no preguntar. Así que los invito a que me pregunten por medio del foro, y si tienen algo de vergüenza, pues me pueden mandar un correo por privado o un mensaje privado desde plataforma. Mi correo electrónico pues lo tienen en su apartado de comunicación, así como también el foro. Ahí se pueden meter al foro, y el mensaje pues tienen que ir al apartado de mensajes, mandármelo a mí. Y también tenemos lo que es un chat dentro de la misma materia. Entonces, podríamos también crear un chat en lugar de un foro, si tienen alguna duda. Entonces, cierro paréntesis y continuamos con la clase. Como cuarto puesto tenemos lo que es... perdón, se me olvidaba. Gracias. Hay varios tipos de capital contable, o bueno, son en realidad dos tipos de capital contable. Lo que es el capital contribuido. El capital contribuido lo forman las aportaciones de los propietarios de la empresa, es decir, el dinero que entra en la empresa por medio de los dueños, es decir, que no haya sido por ventas, que los dueños hayan comprado acciones, que se hayan vendido acciones en la bolsa mexicana de valores o en el extranjero, se considerará capital y no ingreso, como lo veremos en un futuro próximo. Y tenemos el segundo apartado, que se llama capital ganado. El capital ganado corresponde a los resultados de las actividades operativas de la entidad y de otros eventos o circunstancias que la afecten. Es decir, ¿cuáles son las actividades operativas de la entidad? Bueno, pues realizar ventas, el obtener ingresos. Una empresa no se dedica a vender acciones. Obviamente, si le beneficia mucho, aumenta la venta de acciones, aumenta el valor de las mismas acciones. Entonces, sin embargo, esto no corresponde a una actividad operativa. Una empresa comercial pues dedica a vender. Una empresa de servicios pues se dedica a prestar servicios por los que obtiene ingresos. Una empresa transformadora, como vimos, pues se dedica a transformar para venderlos a otro proveedor. Y así sucesivamente. Realmente una empresa no se beneficia del todo de obtener capital contribuido. Entonces por eso es que lo separamos: capital contribuido y capital ganado. Aquí tenemos así como que una diferencia. Ya más adelante veremos un catálogo de cuentas, al menos no en este parcial o en estas sesiones, sino que lo veremos por el final, que vendrá en un apartado de material de apoyo, un catálogo de cuentas que se pueden apoyar. Entonces el capital contribuido, les menciono, se le llama también capital social, que el capital social pues se llama así porque es el capital que es aportado por los socios. Y aportaciones para futuros aumentos de capital se refiere a que ha habido ingresos por parte de accionistas que han depositado dinero en la tesorería, se podría decir, de la empresa para la compra de acciones. Sin embargo, toda compra de acciones o venta de acciones debe de ser autorizada por la junta o el consejo de accionistas. Entonces se pudo haber sido la aportación, pero si los accionistas no estuvieron de acuerdo en vender las acciones, pues no se considerará capital social y se mantendrá esta aportación en la cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital, hasta que la junta se realice y que haya sido
efectiva a favor de los nuevos accionistas o de los que hayan comprado nuevas acciones. Mientras que el capital ganado pues se refiere a que tengamos utilidades acumuladas, utilidades del ejercicio o pérdidas acumuladas o pérdidas del ejercicio, que como su nombre lo dice, utilidades acumuladas pues son las que hemos acumulado desde el inicio de la empresa, y la utilidad del ejercicio, un ejercicio contable se refiere a un año calendario, es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. A eso es un ejercicio, un año calendario. Entonces, la utilidad del ejercicio es la utilidad que obtengamos de las operaciones que hayamos tenido desde el 1 de enero de un año hasta el 31 de diciembre del mismo año. Y así sucesivamente con las pérdidas acumuladas y las pérdidas del ejercicio. Es exactamente igual, se refiere a lo mismo, simplemente que uno vamos a decir que es positivo para la empresa y otro es negativo. Bueno, si tienen alguna duda me pueden mandar un correo, me pueden preguntar por el foro o mandar un mensaje en privado, o igual pueden abrir un chat, no hay ningún problema. Por otra parte, el cuarto puesto tenemos los ingresos, como ya mencionábamos antes. Se produce un ingreso cuando aumenta el patrimonio empresarial y este incremento no se debe a nuevas aportaciones de los socios. Es decir, todo dinero que entre a la empresa que no haya sido por una aportación de los socios se considerará un ingreso. ¿Sí? Las empresas prestan servicios o venden bienes al exterior, es decir, a terceros. A cambio de ellos percibe o nacen derechos de cobro a su favor. Este derecho de cobro a su favor es lo que nos referíamos a los bienes y derechos que correspondían al activo. Entonces, al momento de nosotros nacer un derecho de cobro, se refiere a que pues yo tengo el derecho a cobrarte por la mercancía o por el servicio que te estoy prestando, ¿verdad? Y posiblemente, pues dependiendo de la persona o de la empresa, esta será crédito o será directamente en el momento de contado, se podría mencionar. La naturaleza de los ingresos es acreedora. Por último, no por eso menos importante, lo que son los egresos o gastos. El egreso o gasto es aquella partida contable que aumenta las pérdidas o disminuye el beneficio y siempre supone un desembolso financiero, es decir, aquí vemos como una especie de ejemplo. La empresa realiza un gasto cuando obtiene una contraprestación real del exterior, es decir, cuando percibe algunos de estos bienes o servicios. Algún bien que se considere gasto o egreso es aquel que no se considerará activo, es decir, aquel que solamente se obtiene por el momento o que no sea para un beneficio propio. Por ejemplo, puede ser que nosotros compremos regalos para darle a nuestros clientes como en forma de promoción. Entonces, al momento de comprar esto no es un activo, no se considerará activo porque no obtendremos realmente un beneficio económico futuro. Y se considerará un egreso o gasto porque pues no es beneficio para nosotros y solamente estamos desembolsando dinero por este. El pago de un servicio sería obviamente un buen ejemplo para lo que es el egreso o gasto. La naturaleza de los egresos o gastos es naturaleza deudora, así como el activo. Y así podemos retomar el caso en cuestiones de que, bueno, el activo es naturaleza deudora, el pasivo es acreedora, así como también el capital contable y también los ingresos, perdón, y por último los egresos o gastos serán de naturaleza deudora. Ya pasamos, lo que vimos eran tipos de cuentas, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer son nombrar las cuentas. Entonces, vamos a mencionar. Tipos de cuentas son como clasificaciones y las cuentas son lo que vamos a registrar.
en nuestras operaciones contables, ¿sí? El nombre de las cuentas es asignado por cada empresa, que debe de dar una idea clara y precisa a lo que se refiere y puede englobar varias subcuentas, como los gastos de administración. Gasto de administración es el nombre de una cuenta a la que nos estamos refiriendo. Entonces, el nombre de las cuentas es asignado por cada empresa, es decir, cada empresa puede tener un nombre de cuenta muy diferente. El ejemplo que siempre doy para esto es lo que es el dinero en efectivo. ¿Qué es lo que hacen muchas empresas? Bueno, le llaman caja. ¿Por qué caja? Bueno, porque se mantiene en una caja fuerte, en una caja chica, etcétera, etcétera. Pero imaginémonos que esta empresa también compra cajas de cartón para archivar sus documentos. Se considerarán activos estas cajas de cartón. Imaginémonos que se consideran activos. Entonces nosotros debemos de registrar las cajas en el activo. Y el dinero en efectivo nosotros lo estamos mencionando entonces caja. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, puede haber una confusión y entonces debemos de cambiar el nombre de alguna cuenta. Entonces, en estos casos, pues cuando no podamos tener un catálogo de cuentas para todas las empresas en general. Es por eso que algunas empresas le llaman caja, otras empresas le llaman efectivo al dinero en efectivo. Y a lo que nos referimos con subcuentas se refiere es el desenglose, perdóname, el desenglose de una cuenta en específica, como por ejemplo podemos mencionar la cuenta de bancos. La cuenta de bancos engloba todas las cuentas bancarias que nosotros contamos. Y una subcuenta, pues por ejemplo, sería el nombre del banco al que está entrando el dinero o del que está saliendo el dinero, ¿sí? Gasto de administración, por otra parte, pues voy a explicarles qué significa gasto de administración. Son todas los egresos o gastos que efectuó el departamento de administración, es decir, el dinero que pagó por los servicios de luz, por el internet, por la renta en dado caso que no cuenten con edificios, por el agua, etcétera, etcétera. Todo esto que acabo de mencionar se considera su cuenta porque es un desenglose del gasto de administración, ¿sí? Por otra parte, bueno, pues ya consideramos que las cuentas de activos son las que controlan las alteraciones de los bienes y derechos que posee la empresa. Las cuentas de pasivo son las que controlan las variaciones que producen las deudas y obligaciones que posee la empresa. Y las cuentas de capital son las que verifican las alteraciones de las aportaciones de los socios de la empresa. Creo que no hay ninguna duda de esto. Aquí les mencionaba que íbamos a ver un catálogo de cuentas y también hay otro que es un catálogo de subcuentas de gastos y productos. Sin embargo, ahorita no hay forma de verlo por cuestiones de que es un video y no me va a dejar salirme de la pantalla de presentación. Entonces, les mencionaba que va a haber en una práctica como material de apoyo al catálogo de cuentas. Les quiero proporcionar como una regla, se podría mencionar, de cuándo debo de cargar y cuándo debo abonar. Esta regla no la van a encontrar en ningún libro o en internet. Esta regla pues yo la determiné y es una regla que solamente aplica del todo al activo y al pasivo, mientras que las otras tres cuentas que hemos visto aplica viéndolo de una perspectiva diferente. Entonces se los voy a compartir para entender mejor las operaciones es decir, el cargo de abono. Podemos concluir que las cuentas que representen una entrada para la empresa se colocarán cargado, es decir, todo lo que entre a la empresa se cargará
y las cuentas que representan una salida se colocarán en el abono dentro de un asiento de diario o de una operación contable, ¿sí? Entonces veamos lo que es ventas y compras. Ventas y compras son cuentas, ventas es un ingreso y compras es un egreso. Vamos a ver por qué, o porque si ventas es un ingreso, algo está entrando a mi empresa, y las compras, eh, eso perdón, las ventas, algo sale de la empresa y algo entra también, las compras al igual también. Todo se basa en que se engloba en lo que es el inventario de mercancías. ¿Qué es lo que vendemos? Pues mercancía. ¿Qué es lo que compramos? Pues mercancía. Entonces, estas dos cuentas se desenglosan desde la perspectiva de la mercancía y no del dinero. Entonces, el inventario de mercancías, a pesar de que las compras se considera un egreso, se colocará cargado porque lo que está entrando realmente es mercancía. Entonces, a pesar de ser egreso, se cargará, porque algo en realidad sí está saliendo, es el dinero, pero el dinero fue lo que salió. Que las compras sean un egreso no significa que haya salido la mercancía, sino que esta realmente entró. Entonces por eso es que se cargará. Mientras que por las ventas, pues las ventas, por concepto de ventas entró dinero, pero las ventas me representan una salida de mercancía, entonces las ventas se abonarán respetando la regla, y es por eso que les mencionaba que el activo y el pasivo no le tienes que pensar mucho. Entró dinero, se carga; sale dinero, se abona. Mientras que las ventas y compras tienen una perspectiva diferente, como lo mencionaba, tienes que verlo de una perspectiva en la que pueda cuadrar, y la manera en que cuadran estas dos es por medio del inventario de mercancías, porque se está moviendo mercancía, pero también se considera, bueno, las compras menciono nuevamente de que es un egreso. Pero ¿por qué se considera egreso? Porque por concepto de esta está saliendo dinero, pero en realidad compras es una entrada de mercancía. Entonces, a pesar de que se considere egreso, compras se cargará y ventas será al contrario. Está entrando dinero, pero ventas no va a cargarse, se va a abonar, porque está saliendo mercancía por ese concepto. Aquí les menciono que, recordando la diapositiva anterior, decimos que cargamos a compras cuando entra mercancía, y abonamos a ventas cuando sale la mercancía de nuestra empresa. Es la perspectiva que les acabo de mencionar. Y ya por último les quiero mencionar otra reglita, que es la partida doble. Esta sí yo no la creé, viene dentro de lo que es las NIF, dentro de los postulados básicos, o algunos la conocen como los principios básicos de la contabilidad, y los postulados básicos ahora mencionados en las nuevas NIF. La partida doble es la regla que estipula que en un asiento deberá de haber un equilibrio entre los cargos y abonos, en un asiento contable o en un ejercicio total. Podemos ver aquí de que se está realizando una compra de mercancía, se está pagando un IVA y estamos pagando todo con bancos. Que se refiera de que debe haber un equilibrio entre los cargos y los abonos no significa que por cada cuenta cargada debe haber una abonada. No, significa que la sumatoria del cargo debe de ser igual a la sumatoria de lo que está abonado. A eso se refiere la partida doble, no a cualquier otra cosa que nos podamos imaginar. Y el postulado básico que les mencionaba se llama dualidad, la dualidad económica o contable. Este, esta, este postulado básico menciona lo que les acabo de decir, que debe haber un equilibrio entre, entre el cargo y el abono. Bueno, hasta aquí quedaría ya nuestra sesión. Los invito nuevamente a que me pregunten si tienen alguna duda. Espero de que realmente sea
este video haya sido de total comprensión. Este, y si no lo fue, pues denme sus críticas en qué puedo mejorar nuevamente, de qué manera podemos hacer que sea más amena, y una disculpa nuevamente por no poder haber acudido hasta allá con ustedes. Pero nuevamente les digo, estaba teniendo problemas de salud y no pude viajar. Entonces, una disculpa, ya me encuentro mejor, por eso es que estoy grabando este video para no dejarlos solos, y poder construir el conocimiento necesario para poder aprobar nuestra materia, y que los siguientes tetramestres sea más sencillo y más ameno la estabilidad en sus estudios. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y espero ya poder acudir en diciembre ya con ustedes en Los Cabos, y, y que me puedan recibir para dar por conclusión a la tercera parte de nuestro curso. Bueno, muchas gracias, buenas noches, y buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento esté viendo este video, pero le deseo el mayor éxito este, en sus actividades de este segundo parcial. Muchas gracias y nos estamos viendo hasta la próxima. Adiós.